Bien, un saludo cordial a todos. Bienvenidos a este webinario donde vamos a analizar las oportunidades que tenemos para este mes de agosto. El trading en sí es, o lo que intentamos en el trading es anticipar los movimientos, ¿verdad? Colocarnos para el movimiento antes de que suceda y por lo tanto para ello tenemos también que estar preparados con un análisis previo, ya esperando nada más la oportunidad de entrar en la posición. A veces cuando realizamos trading abrimos la pantalla y empezamos a buscar las oportunidades. Pero un trader profesional usualmente hace sus análisis a largo plazo, una vez por semana, sus análisis diarios todos los días, y ya está esperando ciertos niveles donde podría entrar en una posición. Antes de empezar el análisis, voy a mostrarles más o menos el tipo de metodología que utilizamos nosotros. Y basado en eso vamos a realizar nuestro análisis para buscar las oportunidades que podemos tener para este mes de agosto. Voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Carlos Partida. Yo comencé a trabajar en los mercados bursátiles en el 2008, poco antes de la crisis financiera, colaborando con un fondo de inversión privado. Actualmente soy trader activo de mercado de acciones de Nueva York, también del mercado de futuros y del mercado de Forex, el mercado de divisas. Existen tres leyes que dominan los mercados financieros. La primera es muy conocida, es la ley de suministro y demanda. Esta ley nos dice que cuando la demanda excede al suministro, los precios suben. Por lo tanto, esta ley más que nada se ve reflejada en el precio, en el valor de dicho instrumento, que bueno, es lo que más nos interesa, ¿no? Nos interesa comprar un instrumento cuando está financiero, cuando tiene un costo bajo, esperar que suba y venderlo con una ganancia. O en su defecto, comprarlo o venderlo cuando ya está sobrevaluado y cuando comience a descender el precio, después cubrir nuestra posición y de esa forma obtener una ganancia en una venta corta. Pero no es la única ley que existe. Otra ley menos conocida, pero también muy importante, es la ley de esfuerzo y resultado. Esta nos dice que el resultado siempre es en proporción con el esfuerzo realizado y esto se ve reflejado en el volumen. Esto es muy importante porque cuando te familiarizas con la forma de realizar inversiones o trading de una institución, te das cuenta que ellos tienen un enorme poder adquisitivo. Por lo tanto, son esos grandes jugadores los que realmente hacen la diferencia en la ley anterior, que es suministro y demanda. Porque ellos pueden llegar al mercado, cualquier mercado, en un punto dado, por ejemplo, el mercado de Forex, y en un par de Forex, lanzar una ráfaga de compra de 800,000 contratos, 900,000 contratos estándar, en un par de segundos, y causar una enorme demanda que va a ocasionar un movimiento considerable del precio. De la misma forma, si están ellos buscando salirse de una posición en la que entraron en venta corta, cubrir sus cortos, y al cubrir sus cortos, tiene una posición de 600,000, 700,000 contratos y liberan esa posición de repente al mercado. Y hay una baja liquidez, también van a ocasionar un movimiento considerable. Entonces, así como la cantidad de suministro y demanda la podemos ver reflejada en el precio, en el movimiento del precio, la cantidad de esfuerzo en un punto dado lo vemos reflejado en el volumen. Y cuando esas instituciones hacen algunos movimientos, no siempre, pero muchas veces es bastante obvio la cantidad de volumen que vemos. Y de esta forma nos permite detectar cuando existe una enorme demanda
o un enorme suministro. La última ley es un poquito más compleja, pero también es muy importante. Y esta es la ley de causa y efecto. Esa ley nos dice que para tener un efecto primero se necesita una causa. Y el efecto será en proporción a la causa. Y esto se ve en lo que se conoce como una campaña de acumulación y distribución. Es un concepto que a veces como traders pequeños no lo conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando entramos en una posición, usualmente podemos entrar y salir en unos segundos de la posición porque la cantidad de contratos que manejamos son pocos. Aun cuando sean 10, 20, 30 contratos estándar, el mercado de Forex lo puede absorber fácilmente. Sin embargo, no así para una institución que va a entrar con medio millón de contratos o más. Muchas veces ellos necesitan esparcir la compra en varias horas o hasta en varios días o incluso en ocasiones semanas. Por lo tanto, esa compra en conjunto se conoce como un proceso de acumulación. Mientras mayor sea la acumulación que realicen, mayor será el movimiento. ¿Por qué? Porque regresando a la ley de suministro y demanda, una vez que absorben todo el suministro flotante, se va a escasear dicho instrumento, ya no va a estar disponible y por lo tanto, al no haber ya suministro, la demanda se incrementa y comienza el precio a subir. Lo mismo sucede al final de cuando ellos deciden cerrar su posición y comienzan la venta. No pueden realizar la venta muchas veces ni el mismo día y a veces les dura hasta semanas vender poco a poco toda su posición y eso se conoce como un proceso de distribución. Y ahora bien, muchas veces el efecto de un movimiento bajista que se aproxima es grande. Vamos a representar esto con una gráfica. Aquí tenemos un enorme surgimiento del volumen, un gran esfuerzo. Se detiene el movimiento bajista por la enorme demanda. Hay un proceso de compra. Después tenemos un movimiento considerable durante un considerable periodo de tiempo. Al final comienza el proceso inverso, comienza la venta y eso da como efecto un movimiento bajista. Bajo ese esquema vamos a realizar nuestro análisis y lo que vamos a buscar en nuestro análisis es precisamente eso. Desbalances de compra y de venta que causan surgimientos de volumen, los surgimientos del volumen y cómo podemos ver el efecto que causó. Vamos a ver unos ejemplos previos de eso y después vamos a ver unos ejemplos de lo que estamos viendo este mes y las posibilidades que tenemos. Vamos a analizar, por ejemplo, los índices y vamos a irnos a 10 años atrás. Esta es la gráfica mensual, vamos a ver la gráfica semanal. Vamos a irnos 10 años atrás. Este ejemplo ya lo hemos mostrado varias veces. En agosto del 2011 vimos un proceso de acumulación de parte de las instituciones. ¿Cómo lo podemos ver? Noten el enorme surgimiento del volumen. Esas dos velas, cada vela representa una semana, tienen una cantidad de volumen exageradamente grande comparado con el resto de la gráfica. ¿Qué fue lo que tuvimos aquí? Un proceso de acumulación institucional. Conforme el suministro comenzó a escasearse, ahora sí el precio comenzó un movimiento alcista considerable durante años. Vamos a ver el proceso inverso. Este es el mercado del oro. Aquí vemos el proceso inverso. Noten los enormes surgimientos del volumen tras este movimiento alcista.
Aquí tenemos un proceso ahora de distribución, de venta de parte de las instituciones. Y una vez que terminaron su venta, comenzó rápidamente un movimiento bajista. Entonces vamos a analizar ahora lo que tenemos en la gráfica basado en esto. Enormes cantidades de compra o de venta. Y vamos a ver las oportunidades que tenemos. Vamos a analizar índices, materias primas y también pares de Forex. Al final, si tienen interés en que se analice algún instrumento financiero que no hayamos analizado, nos pueden en la cajita de chat mencionar y lo analizamos. Me pregunta Víctor que si ese volumen es del mercado de futuros. Sí, así es el volumen del mercado de futuros. También podemos ver algunas acciones en caso que tengan interés de ver algunas acciones. Entonces vamos a empezar por orden, vamos a empezar por los índices, lo que tenemos ahorita. Vamos a ver algo muy interesante aquí en la gráfica semanal. Parece que en el 2014 hubo un movimiento bajista, pero cuando el precio llegó alrededor de los 1800 en el S&P 500, tuvimos una enorme compra, enorme surgimiento del volumen, y tenemos una vela martillo. La vela martillo por sí sola no significa nada, pero en conjunto con el volumen significa que hubo una enorme compra. ¿Y cuál fue el efecto? Los índices llegaron a niveles récord más altos. Y estamos hablando aproximadamente de 1872 a 2092, aproximadamente 200 puntos. Un movimiento considerable para el que pudo detectar esto y colocarse en el movimiento. Ahora bien, no todos los movimientos son iguales, pero en los últimos 2 años ha habido movimientos similares. El año pasado, en el 2015, aquí tuvimos exactamente lo mismo, un movimiento bajista, pero cuando el precio llega aproximadamente al mismo nivel, 1821, tenemos este enorme surgimiento del volumen, lo cual son señales de que instituciones recompraron en estos precios. En esta ocasión hubo un segundo movimiento bajista, lo que podemos ver como un doble suelo. Y nuevamente tenemos una vela martillo con una menor cantidad de volumen, pero aún así un surgimiento mayor con respecto a 3 velas anteriores. ¿Cuál fue el efecto de esta pequeña reacumulación? Un movimiento alcista de aproximadamente desde los 1860 hasta el 2092. Otra vez 200 puntos para el que pudo detectar este claro movimiento y estas claras señales de que las instituciones estuvieron recomprando. A inicios del año tuvimos exactamente lo mismo. Nótese que estas velas de este año penetran los mínimos de las velas de los 2 años anteriores. Eso se conoce como una sacudida. ¿Por qué? Porque si estás posicionado por un movimiento alcista, el nivel técnico para poner tu stop es debajo de este nivel. Las velas de este año también son velas con surgimientos considerables de volumen. Son 2 velas martillo. Y que tenemos un movimiento de 1869 y ahora llegando a niveles récord 2179, 300 puntos de movimiento. Entonces no cabe duda que aquí tuvimos compra. Y tenemos señales de compra institucional por los surgimientos considerables de volumen. ¿Qué oportunidades podemos tener en el mes de agosto? Bueno, la gráfica semanal solamente es una referencia. Dice Víctor que si es un mercado centralizado. Sí, el mercado de futuros es un mercado centralizado. Es el mercado de futuros de Chicago. Y toda la compra y la venta pasa por la misma casa de bolsa o exchange. ¿Qué oportunidades podríamos tener aquí este mes? Bien. La gráfica semanal es una referencia para ver a largo plazo los grandes jugadores cómo se están posicionando. Ahora, los mercados son mucho más benévolos con aquellos que realizan trading en armonía con los marcos temporales más grandes. Por lo tanto, es la primera referencia. Ahora vamos a regresar a la gráfica diaria. Y aquí vemos esos surgimientos del volumen de la compra de este año, el doble suelo. Ahora sí con clara divergencia positiva en el RSI. Vamos a eliminar esta línea. Ok. Ese es el estocástico y la línea gris es el RSI. Nótese que ahora tenemos claramente una divergencia positiva. Y repito, la divergencia positiva por sí sola no significa mucho. Pero si tienes la divergencia positiva, los grandes surgimientos de volumen, las velas martillo, entonces tienes una acumulación
de probabilidades de un movimiento alcista, lo cual hace un trade de alta probabilidad. Para sincronizar el movimiento, puedes sincronizarlo mejor en una gráfica diaria, ¿verdad? Porque tu stop y tu entrada, tu stop será menor y tu entrada será en un nivel más apropiado. Y aquí tenemos el movimiento. Aquí también tenemos un gran surgimiento del volumen. El movimiento de la vela puede ser engañoso. Aparentemente es un movimiento bajista, ¿verdad? Sin embargo, rápidamente hubo un movimiento alcista. Entonces, esto, si lo vemos en la gráfica mensual, nos aclara el patrón, porque en la gráfica mensual que tenemos una clara vela martillo, que denota compra. Por eso la utilidad de revisar marcos temporales múltiples. Nótese cómo en la gráfica diaria se ve esta vela con un movimiento bajista, pero después es un movimiento alcista. Si rápido y con un movimiento acelerado, si unes todas estas velas, tienes en conjunto una vela martillo. Pero ahora bien, ¿cómo más podríamos analizar esto con la segunda ley? Esfuerzo y resultado. Aquí hubo un gran esfuerzo con la enorme cantidad de volumen. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue un movimiento alcista, ¿verdad? Que supera los máximos de la vela con la gran cantidad de volumen. El resultado fue alcista, por lo tanto el esfuerzo fue una mayor compra que una venta. ¿Qué oportunidad podríamos tener para este mes? Ya estamos en la gráfica diaria. Bueno, sí, Víctor, los volúmenes aquí son reales. Lo que podemos tener es tener una corrección, si hay una corrección, esperar una corrección bajista hacia la media móvil de 50 periodos, que es más o menos la parte alta de esta vela, para unirnos al movimiento alcista. Y por lo menos en el primer objetivo, tener los máximos ya alcanzados. 2174, estamos hablando, aquí es aproximadamente 2108, aproximadamente 70 puntos. Entonces vamos a esperar una corrección. Aquí es donde podemos utilizar la herramienta de Fibonacci, no porque los números de Fibonacci sean mágicos, pero simple y sencillamente podemos tener o calcular una corrección del 50%, que por cierto el número 50 no es un número Fibonacci, pero el 50 está en el 2077 aproximadamente. Y el 40%, la corrección del 40%, dándole un margen de 10, que es el famoso 38.2, está en el 2100. Y aquí es donde ya sincronizamos nuestro movimiento con una marco temporal menor. Entonces, ¿qué vamos a estar esperando este mes o vigilando en los índices? Una corrección bajista. 2100 es la media móvil de 50 periodos, este es más o menos un buen nivel. Y ya tenemos, si tenemos, por ejemplo, una vela martillo como esta, en este nivel, esa sería nuestra entrada con el stop por debajo de la vela martillo. En otras palabras, la estrategia ya la tenemos. ¿Cuál es la estrategia? Ya vimos que los marcos temporales mayores nos denotan compra institucional. Ya vimos que este esfuerzo de la gran cantidad de volumen fue compra por el resultado que se tuvo. Ahora lo que esperamos es una corrección para agarrar una entrada a un precio favorable. Este nivel entre la media móvil de 100 y de 50 periodos, o si quieren usar la herramienta de Fibonacci entre el 50 y el 38.2%, esperar ahora una señal que nos indique cuándo entrar en la posición. Ahora sí, recurrimos a la táctica, que es una vela martillo, doble suelo con divergencia positiva, como lo que tuvimos aquí, una vela envolvente. Esa sería nuestra entrada, nos stop por debajo de esa señal. Y aquí sería el primer objetivo, porque ya vimos que fácilmente se alcanzó este nivel antes. Podemos dividir la salida en dos porciones, y una vez que llegue aquí, sacar la primera porción y mover nuestro stop al precio de entrada. Esta es una de las oportunidades que vamos a esperar para el mes de agosto. No está muy lejos el precio de aquí, está aproximadamente ahorita a 150 puntos. En un par de días podría llegar aquí con un movimiento acelerado. Entonces, esto es lo que vamos a vigilar. Y eso es lo que un trader profesional hace, anticipar el movimiento, porque eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Anticipar el próximo movimiento para participar en él. Si que están con un broker de Forex, ¿podrían acceder a esos volúmenes reales? No, pero puedes abrir una cuenta demo de una cuenta de futuros y ver los volúmenes ahí. En un broker de futuros puedes abrir una cuenta demo y acceder ahí a los volúmenes más exactos. Entonces ya vimos, esas son vamos a ver los demás índices. El Russell tiene un patrón similar y esperaríamos lo mismo. El Dow
Los índices se comportan de forma similar, así es de que el Dow tiene igual, similar y esperaríamos más o menos lo mismo, una corrección a este nivel para entrar en una posición. Nasdaq está más fuerte, este es el índice más fuerte, y también esperaríamos una corrección igual, a la media móvil de 50 periodos y los niveles altos de esta vela. Y aquí una señal para entrar en la posición. Eso es lo que vamos a monitorear en los índices. Ahora vamos a pasar a las materias primas. Vamos a pasar al oro. Vamos a hacer el mismo análisis. Vámonos a la gráfica. Esta es la gráfica mensual. Vamos a ir a la gráfica semanal. Ya hemos visto que en el 2013 teníamos, en 2011 habíamos tenido este movimiento con esa enorme cantidad de volumen, grandes rangos, que fue un proceso de venta de parte de las instituciones. Después se colapsó el mercado del oro. Posteriormente comenzamos a ver señales de compra ya institucional en esos niveles, lo cual detuvo el movimiento. O por lo menos cobertura de cortos, ¿verdad? Que es compra. Tuvimos un movimiento de rango. Este año hemos tenido un movimiento alcista en el mercado del oro. Después de haber llegado a finales del año pasado hasta los $1,000 por onza, 1,047, tenemos ahora casi 1,360, 300 puntos. ¿Fue de la nada este surgimiento? No. Nótese que a principios de este año tenemos estos enormes surgimientos de volumen, notando compra institucional. Ya lo teníamos, de hecho, desde el año pasado cuando llegó a los 1,071. Miren, es muy, muy importante ver el volumen para detectar lo que los grandes jugadores traders institucionales están haciendo. Entonces, ¿cuál es la tendencia ahorita? A mediano plazo, alcista, porque hemos visto grande compra una vez que llegó a estos niveles bajos. Eso es en la gráfica semanal. Nótese que con esta corrección tenemos lo contrario. Tenemos una corrección bajista y ahora tenemos el volumen muy bajo, cual denota que no hay venta. Y nuevamente un movimiento alcista. Ahora vamos a regresar a la gráfica diaria. Aquí me puede decir, oye, pero yo solo realizo trading intradía. Precisamente al realizar los grandes tendencias, vas a buscar oportunidades intradía en esta misma dirección. Realizas trading de una gráfica de 15 minutos o de una hora. En los índices, bueno, vas a buscar trades alcistas. Aquí tenemos un gran surgimiento del volumen de parte del oro. La plata se mueve de forma muy similar. Aquí tenemos también la plata. Parece un martillo invertido, lo cual denota que hubo cierta resistencia ya al movimiento alcista y cierta venta. Entonces aquí hemos tenido algo similar. Una martilla invertida, cuando llegó a esos niveles hubo cierta venta. Después sube el precio. No hay mucha demanda porque el volumen disminuyó. Y justo en la punta de esta vela, ¿qué tenemos? Una vela envolvente. Una señal bajista. Este era el nivel para entrar en una venta corta y tenemos un movimiento bajista considerable, ¿verdad? Pero dice que no es la vela envolvente en sí, porque vas a tener velas envolventes en toda la gráfica. Es el conjunto de A. Primero tienes un movimiento alcista considerable durante un tiempo considerable. B. Una señal de venta clara, una vela martillo invertida, con un enorme surgimiento de volumen. Después un nuevo movimiento alcista, ahora con una muy baja cantidad de volumen y nueva señal de venta. Justo en la parte alta de la vela nunca se superó. Eso también sirve de una sacudida, por cierto, para los que estén colocados en venta corta, que siguen las velas martillo, ponen su stop aquí y aquí se sacude, se traders del mercado. Y luego hay un movimiento bajista considerable. Note que el mercado se mueve de forma armoniosa. Ese movimiento va a dar a estos niveles, previos niveles de resistencia. Entonces aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que esperar dos cosas aquí. Una, si se supera la parte alta, entonces podemos entrar en un trade alcista. De lo contrario, si tenemos nuevas señales de venta aquí, cerca de la parte alta de esta vela, va a ser una señal de entrada para una venta corta, a corto plazo, porque la tendencia mayor es alcista, con un stop por encima de la señal como aquí. Si hubiéramos entrado en venta corta en ese nivel, el stop iba por encima de nuestra señal de disparo, ¿verdad? Primer objetivo, media móvil de 20 periodos. Note cuánto tiempo tardó aquí en la media móvil. Y aquí ya se puede mover el stop al precio de entrada.
Y esa es la idea. Entonces, aquí que vamos a esperar una señal en la parte alta de esta vela de venta corta. Si la tenemos, entramos en un trade. Si no, no. Y el trade va a ser a corto plazo. ¿Por qué? Porque se encuentra la tendencia mayor. Eso es en los metales. Ahora vamos a pasar al petróleo crudo. Petróleo crudo tenemos algo muy interesante. Vamos a ver la gráfica mensual. Entonces que en el 2008 se colapsó el petróleo crudo y llegó a unos mínimos de 32, alrededor de 32 dólares por barril. Se colapsó el petróleo crudo también en el 2014. Pero nótese cómo aquí estos niveles bajos ya, en los que se alcanzó, mínimos que se alcanzó este año, tienen un enorme surgimiento del volumen. Pero los mínimos no son coincidencia de donde llegó. Cualquiera que esté colocado aquí ya para un movimiento alcista, por ejemplo, con esta vela martillo, ¿dónde vas a colocar tu stop? El nivel técnico es este, ¿no? Los mínimos récord del 2008. Bueno, los traders institucionales saben eso y empujaron el precio por debajo de esos niveles para sacudir del mercado a cualquiera que esté colocado alcista, ya por aquí con esas señales de compra y con stop por debajo de este nivel. Entonces, como estas velas precisamente hacen eso. Penetran esos niveles, pero cierran en los niveles altos. No es coincidencia que se hayan ejecutado stops en esos niveles técnicos importantes. Los traders institucionales buscan esos niveles porque aquí ellos colocan gran cantidad de contratos de compra y empujan el precio para ejecutar sus stops y poder llenar sus grandes órdenes. Ya de aquí tenemos una clara divergencia positiva, ¿verdad? Y el surgimiento del volumen en un nivel técnico, las velas martillo. Y aquí hay señales ya de compra institucional. El que pudo detectar esto compró en 32 dólares por lo menos, que es la parte alta de la vela, y hay un movimiento hasta los 47 dólares por barril. Entonces ya vimos que ya hay señales de compra institucional en esos niveles mínimos. Vamos ahora a la gráfica diaria. Esto es lo que yo he estado esperando durante algunos meses, una corrección, y no se daba. Continuaba el movimiento alcista y luego tuvimos un movimiento de rango. Finalmente estamos teniendo una corrección. Vamos a ver las correcciones de Fibonacci, que repito, no es otra cosa más que ver una corrección del 50%. Ya estamos aquí en alrededor del 38, perdón, del 50%. Entonces ya nomás estoy esperando una señal para comprar. La estrategia ya la sé, ¿verdad? La gráfica a más largo plazo, que es semanal y mensual, ya no nos notan compra institucional. Ya ha habido un movimiento alcista que comprobó la compra institucional con grandes surgimientos de volumen. ¿Qué es lo que tengo que esperar? Es un nivel técnico favorable para mí, para que el riesgo sea... Porque siempre riesgo en un trade, nunca tenemos seguridad 100% de que un trade va a salir favorable. Entonces, para que el riesgo sea costeable, todo lo que estamos esperando este mes aquí en el petróleo crudo es una señal de compra. Una vela envolvente, una alcista, una vela martillo con gran cantidad de volumen, un doble suelo con divergencia positiva. Ahora sí recurrimos a la táctica. La estrategia ya la tenemos. Mi stop va a estar por debajo de esa señal. Mi entrada cuando finalice y cierre la vela que me indique esa señal. También lo podemos sincronizar en una vela de 4 horas. Y si vamos a realizar trading intradía, entonces, ¿qué voy a buscar? Trading en esa dirección. Por ejemplo, tuvimos una vela martillo hoy muy grande con una gran cantidad de volumen. Podría entrar en un trade alcista con stop por debajo de esta vela. Primer objetivo, la media móvil de 200 periodos. ¿Por qué? Porque estoy en dirección de la grande tendencia y tengo ya una señal con un surgimiento del volumen aquí grande. Tengo un doble suelo con divergencia positiva. Es para un trade a más corto plazo. Esta podría ser una señal de entrada. A más largo plazo hay que esperar una en la gráfica esa de 4 horas o diaria. Eso es en cuanto al petróleo crudo. Ahora bien, vamos a pasar a algunas divisas. Vamos a pasar a algunas divisas y si al finalizar tienen alguna pregunta sobre algún instrumento o financiero o incluso alguna acción, podemos analizarla. Entre los pares de Forex o las más importantes o más interesantes está la libra esterlina dólar americano.
por el movimiento que tuvimos por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Exactamente la misma gráfica es el contrato de futuros de la libra esterlina, pero aquí tenemos un volumen centralizado, un exchange centralizado. Obviamente la tendencia es bajista, ¿verdad? Y voy a ver la gráfica semanal, pero sin necesidad de verla, tenemos una enorme venta aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Bueno, una corrección alcista que nos dé una entrada para unirnos a la venta corta. Y en la gráfica diaria, nótese que estos niveles, cerca del cierre de la vela, donde cerró la vela importante de la venta de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, los niveles alrededor de 1.35, el nivel redondo psicológico de 1.35, ahí, cada vez que el precio se acercó, un par de días después, hubo nueva venta. Lo mismo hace un par de semanas. Entonces, nuestro nivel técnico a esperar es entre el nivel 1.35 y el cierre de la vela, que es el 1.37. Ya para cuando llegue aquí, muy probablemente la media móvil de 50 periodos también ya va a estar sobre el precio. Entonces, es un buen nivel esta área, una corrección del precio hacia esos niveles. En esta área del 35 al 37 es lo que estamos esperando para una venta corta. Nótese que también cerca de ahí están los niveles de soporte anteriores, que es en el nivel 1.38. Tenemos una área, ¿verdad?, de trabajo. ¿Qué es lo que esperamos en esa área? Ahora sí ya tenemos la estrategia, ahora recurrimos a la táctica para sincronizar esta entrada. Una vela martillo invertida con gran cantidad de volumen, doble techo con divergencia negativa, una vela envolvente, ya sea con una gran cantidad de volumen que denote venta o una diminuta cantidad de volumen que denota falta de demanda de parte de las instituciones. En esta área es lo que vamos a estar esperando. Una corrección nos daría una oportunidad para unirnos a la venta corta en la libra esterlina. Y otro par de forex con niveles interesantes es el euro dólar americano. Nótese que el euro dólar americano es exactamente la misma divisa o el mismo movimiento que el mercado de futuros del euro. Exactamente, nomás que acá tenemos un volumen y un exchange centralizado. Gráfica diaria, noten cómo estos surgimientos del volumen. Clara compra institucional ha dado como resultado un fuerte movimiento alcista. Entonces que aquí fue lo contrario, ¿verdad? Tuvimos una clara señal de venta institucional. ¿Cuál fue el resultado de este esfuerzo? Un movimiento bajista, lo cual dio este movimiento bajista. Y aquí está la señal que les digo, miren, cuando espera uno una corrección alcista de aproximadamente la mitad, el 50%, aquí está casi una vela envolvente. Y aquí definitivamente es una vela envolvente bajista, que es la entrada para entrar en nuestro trade. Aquí es lo contrario, esperamos una señal alcista, ¿verdad? Para entrar. Que no tuvimos una muy clara, no siempre la tenemos. ¿Qué esperamos ahora en el euro? Nótese que aquí tuvimos un fuerte movimiento bajista, el mismo día que se salió Gran Bretaña de la Unión Europea. Ahora estamos teniendo la corrección. ¿Cuánto tenemos? Vamos a verlo en una gráfica de 4 horas para verlo más claramente. Este fue el movimiento bajista. ¿Cuánto tenemos de corrección? Vamos a ver. Estamos sobre el 50, entre el 50 y el 60% de corrección, o lo que los fanáticos de Fibonacci que cuentan décimo dicen 61.8%, y luego te dicen, bueno, no se va a detener ahí porque no es exacto. En realidad no es que estos números tengan un gran valor, la única representación es una corrección del 50% y tenemos 10 de margen arriba y 10 de margen abajo. ¿Qué es lo que los traders profesionales, antes de que se popularizaran las computadoras, usaban? Porque ellos no iban a estar haciendo cálculos de Fibonacci en una calculadora una y otra vez. Nomás medían una corrección del 50% y daban 10 de margen arriba y 10 de margen abajo para tener una zona de entrada. Y es lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Lo que buscamos ahora es una señal en una gráfica de 4 horas o incluso de 1 hora, ya que tenemos los niveles marcados, para un posible trade en venta corta. Obviamente el objetivo principal son los niveles bajos que ya se alcanzaron. Entonces, eso es lo que tenemos en el euro y en la libra esterlina.
Y esas son algunas de las oportunidades que estamos monitoreando. Ya teniéndolas presentes, todo lo que tenemos que hacer es todos los días en nuestra sesión de trading analizar hacia dónde ha llegado el movimiento. Muy importante verlo en las sesiones de noticias, que es donde suele acelerarse el precio. Cabe recalcar, y por eso es importante ver los marcos temporales mayores. Aquí tenemos la gráfica semanal del euro. ¿Por qué ha sido más difícil el trading en las divisas este año? Porque noten, en el 2014 tuvimos un fuerte movimiento bajista, pero todo el año pasado y este año hemos tenido prácticamente un movimiento de rango. Las bandas Bollinger, denotadas por esos puntos rojos, están en contracción. No, las velas que ves de los contratos por diferencia, Víctor, son de un broker de Forex. Lo ideal es que puedes hacer una cuenta demo con cualquier broker de futuros y ver un volumen centralizado. Es más real, sobre todo en marcos temporales mayores. En marcos temporales menores todavía te sirve el volumen del exchange del broker. Inclusive para Forex. En una gráfica de 15 minutos, gráfica de 5 minutos y gráfica de 1 hora, el volumen, los surgimientos de volumen de los puntos importantes todavía te sirve el del broker de Forex, pero en los marcos temporales ya más grandes no, se empieza a perder la relación. Y ahí te conviene más abrir una cuenta demo con un broker de futuros y ahí puedes analizar. Sé que este movimiento de rango tiene grandes surgimientos de volumen en algunos puntos. Aquí, ese surgimiento de volumen grande es una vela envolvente aparte, ¿verdad? Una clara vela envolvente y tenemos una divergencia positiva entre este nivel y este nivel. En la gráfica semanal. ¿Y qué fue lo que tuvimos? Un movimiento alcista de 1.049 a 1.157. Un movimiento considerable de casi varios cientos de pips. Pero porque aquí tenemos la señal del volumen, que es muy, muy importante. Aquí lo mismo, tenemos un gran surgimiento de volumen y tenemos un movimiento considerable alcista. Aquí tenemos lo contrario, ¿verdad? Un gran surgimiento de volumen, una vela martillo invertida, luego un movimiento alcista, y eso es lo que me refería, o una diminuta cantidad de volumen, no hay compra, una otra vela martillo invertida y esta es la señal de entrada y un movimiento considerable bajista. Entonces, eso es lo que tenemos en esas dos divisas, que son las que vi con posiciones interesantes para un posible trade. Libra esterlina y el euro. También se puede analizar esto en las acciones. Sí, por ejemplo, lo veamos a Tesla. Aquí tenemos la gráfica semanal. Nótese que había venido durante años, o algunos años en el 2012, con un movimiento de rango insignificante, ¿verdad? Alrededor del nivel 33 por acción. Pero ¿qué tenemos aquí? Nuestro amigo el volumen, denotando que hay compra institucional, lo cual la llevó de $87 a $196. Luego tenemos una corrección bajista. También aquí tuvimos una gran cantidad de volumen, aquí en esta vela, que podría engañarnos con una vela martillo invertida. Y aquí es donde digo que la vela martillo por sí sola no significa nada. La siguiente vela es lo contrario, una vela martillo alcista también con gran volumen. Se supera la parte alta de esta vela y aquí vemos que el resultado de este esfuerzo, el volumen, fue un movimiento alcista. Después hay una corrección hacia donde están estas velas, donde se dio la compra. Y surge nuevamente un movimiento alcista, luego una corrección a estos niveles de resistencia y nuevamente un movimiento alcista. Aquí tuvimos un surgimiento del volumen, pero aquí tenemos venta, ¿verdad? Porque es una vela martillo invertida y aparte, una vez que se supera la parte baja de la vela decisivamente, vemos que el esfuerzo fue en venta corta y tenemos un movimiento alcista. ¿Qué detiene el movimiento? Esta vela o casi vela envolvente y tenemos un surgimiento del volumen. Pero nótese que ya tiene algunos años después de ese surgimiento alcista con un movimiento prácticamente de rango. Pero quiero mostrar algo interesante. Algo que tuvimos a inicios de este año fue, incluso en la gráfica de 4 horas se ve mejor. Esa es la gráfica
Vamos a ampliar el tiempo a 180 días. Tenemos el surgimiento del volumen aquí, muy importante. Da origen al movimiento alcista. Este año ahora bien, ¿cómo vamos a sincronizar el movimiento en las acciones? Lo sincronizamos primero con el índice, ¿verdad? Aquí tuvimos las señales de compra del índice, después vamos a ver la acción, que es Tesla, y tenemos el mismo surgimiento del volumen en el mismo nivel. Sobre la media móvil de 200 periodos, muy importante. Entonces, para sincronizar la compra de las acciones, es importante ir a ver el índice en el que se mueve. Vamos a ver a Google. Aquí tenemos esta vela, gran surgimiento de volumen. Cierra en la parte más alta, denotando compra. Tenemos una corrección hacia dónde? Hacia la parte alta, el cierre de esta vela. Justo ahí. Esas pequeñas velas martillo era una señal de entrada. Y nótese cómo este nivel se siguió sosteniendo a través de todas las correcciones. La parte alta de esta vela. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la compra. No van a permitir los traders institucionales que el precio baje por debajo de este nivel, que es donde ellos realizaron su compra. Cada vez que se acerca ese nivel, han realizado nueva compra para que el nivel se sostenga. No porque el nivel técnicamente sea mágico, sino porque es un nivel que ellos están cuidando. No van a querer que baje por debajo de ese nivel, otra institución empiece a vender y se vea comprometida la compra que ellos realizaron aquí. Más que esta fue el área donde ellos consideraron que era un precio o un buen precio para comprar Google. Cada vez que se ha acercado a ese nivel han vuelto a comprar. Una vez que terminó esa acumulación, entonces tenemos un movimiento alcista considerable. Son muy, muy importantes estar analizando los movimientos del volumen. Ojo, aquí tenemos una vela bastante negativa, cerrando los niveles más bajos con una gran cantidad de volumen. Y ahora con el movimiento alcista no tenemos un surgimiento del volumen. Hay que vigilar la parte alta de esta vela de Google. Si aquí hay una nueva señal de venta, podría ser una buena oportunidad para un trade en venta corta a corto plazo. Es muy, muy importante ver el volumen, porque ellos son los grandes jugadores y ellos son los que hacen la diferencia en el mercado. Tú no tienes el poder adquisitivo para sostener este nivel tantas veces como aquí lo hicieron ellos. Pero estas instituciones que manejan cuentas multimillonarias sí tienen el poder adquisitivo para cada vez que el precio se acerque ahí, volver a lanzar, como se ve aquí, una ráfaga de compra aquí en la vela martillo con la gran cantidad de volumen y sostener el nivel. Es muy, muy, muy importante tener el volumen en cuenta. ¿Alguna pregunta? Porque se nos está acabando el tiempo. ¿De no haber ninguna pregunta? Los invito a que me visiten mi página de internet www.tácticasdetrading.com, donde en la sección de análisis, por ejemplo, podrán ver diferentes análisis que tenemos basados en este sistema. Y también al salirse de la página tendrán la oportunidad de inscribirse para recibir algunos análisis gratuitos que mandamos por semana. Sí, Víctor, las velas de los contratos por diferencia de volumen son solo las transacciones de un broker. Por lo que te recomiendo para analizar el volumen, repito, saques una cuenta demo con un mercado en un broker de futuros. Bien, de mi parte es todo. Gracias por su atención.